Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Entonces llegaste allá. ¿Y te quedaste Bueno, este día es especial porque nos acompaña Luis Alberto Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El presidente Arce es nuestro amigo, compañero, hermano. Él es fruto de un movimiento indígena, popular, democrático de Bolivia,
que demostró una nueva manera de gobernar en favor del pueblo y en favor, en especial, de los más pobres, de los marginados. Fue un gobierno surgido luego de dictaduras, de regímenes autoritarios, un gobierno que encabezó el presidente Evo Morales, un gobierno exitoso. Por más de una década, Bolivia creció más que en ningún otro país en el continente americano. Recuperaron sus recursos naturales y, lo más importante, sacaron de la pobreza a millones de bolivianos. Ese gobierno atravesó por una situación complicada. Se ejecutó en Bolivia una ruptura al orden constitucional. Se obligó al presidente Evo a renunciar y se estableció un gobierno de facto. Hubo acoso, agresiones. Nuestro país recurrió a su tradición de solidaridad y de aplicación al derecho de asilo. Se ofreció esta protección al presidente Evo, a los principales dirigentes del Movimiento Democrático de Bolivia. Se optó por resolver el problema, la crisis de Bolivia, por la vía democrática, a pesar de el acoso, de la polarización. El pueblo de Bolivia resolvió el conflicto de manera democrática, y yo diría ejemplar, porque en muy poco tiempo se restableció la legalidad y la gente salió a votar, y desde la primera vuelta ganó la presidencia Luis Alberto Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que actualmente nos acompaña. Lo invitamos porque mañana en Champotón, Campeche, en el marco de los festejos y celebraciones por los 200 años de nuestra independencia, se va a llevar a cabo un homenaje mañana en Champotón, Campeche, a la resistencia de los pueblos indígenas. Y nos da mucho gusto tener aquí
al presidente Arce. Invitamos porque ellos representan la dignidad de todo un pueblo que lucha por la justicia, por las libertades, por la democracia y por hacer valer la soberanía de los pueblos y de las naciones. Bienvenido, presidente. Y vamos a pedirle que tome la palabra, que manifieste lo que considere, y al terminar la intervención del presidente abrimos, como siempre, para preguntas y respuestas en esta conferencia mañanera. Adelante, presidente. Muchísimas gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, canciller de México, nuestro canciller que nos acompaña, al pueblo mexicano. Doble felicidad estar nuevamente acá en la República de México. Primero, por la invitación que nos hizo el presidente Manuel López Obrador para participar de la actividad que mencionaba cuando me antecedía la palabra. Pero segundo, es una felicidad venir a México, esta vez ya no en calidad de refugiado, de asilado, ante el golpe perpetuado en mi país en noviembre de 2019. Estuvimos acá tratando de acondicionarnos a la nueva vida que nos esperaba, hasta que fuimos convocados por nuestras organizaciones sociales como candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo y PSP en Bolivia. Durante esos 2 meses que me ha tocado estar acá en México, he recibido muchísima solidaridad del pueblo mexicano. Cuando caminaba las calles de Ciudad de México, pasábamos como si fuéramos mexicanos, pero cuando hablábamos se notaba que éramos extranjeros, y entablaba conversaciones con el pueblo, comiendo nuestras tortas en la calle, nuestros tacos en la calle con la gente, compartiendo, y ellos me preguntaban lo que había pasado en Bolivia y recibía una absoluta solidaridad. También acá en México fui invitado a dar varias conferencias sobre lo que había sucedido, sobre lo que habíamos hecho en Bolivia con nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, que lo aplicábamos a partir del año 2006, con indicadores, como mencionaba nuestro presidente Manuel López Obrador, de crecimiento económico, pero también de importantes resultados en materia social. Redujimos la pobreza de pobreza extrema de 38% a 15%. Redujimos el índice de Gini, que mide la desigualdad, que juntamente con Brasil hacia el año 2005 era Bolivia uno de los países más concentradores del ingreso en pocas manos, con un indicador de 0,60, y lo bajamos a 0,48, es decir, en la región siendo de los últimos en tener el indicador
más concentradora en realidad de ingreso en pocas manos, pasamos a ser la quinta economía, el quinto país mejor distribuido el ingreso. Aumentamos la esperanza de vida en esos 14 años de nuestro gobierno. En Sudamérica, por ejemplo, Brasil, que es el que nos seguía en el aumento de esperanza de vida, lo hizo en cerca de 3 años, en ese periodo, 2006-2019, y nosotros habíamos reducido, o más bien, habíamos incrementado la esperanza de vida en 10 años durante todo ese tiempo. Los indicadores sociales eran muy buenos, la economía crecía y vino el golpe de Estado que nos dejó lamentablemente un país quebrado, un país técnicamente destrozado y que hoy nos toca reconstruir. Cuando volvimos a Bolivia, llegando del avión, todo lo contrario de lo que habíamos recibido acá en México. Acá en México, llegando el avión, en el avión, recibimos la solidaridad del gobierno mexicano, del pueblo mexicano. Solidaridad que nunca nos vamos a olvidar. Solidaridad que nosotros siempre vamos a mantener en un lugarcito especial en nuestros corazones, todos quienes hemos sufrido esa persecución política. Llegando al país decía todo lo contrario. Ni siquiera yo había hecho migración en mi país, ya estaba la policía esperándome con una citatoria. No se respetaron ahí debidos procesos, no se respetaron ahí derechos humanos. Y gracias al apoyo del pueblo boliviano, a la conciencia del pueblo boliviano, recuperamos la patria para los bolivianos, recuperamos la democracia para los bolivianos en las urnas el pasado mes de octubre de 2020. Por eso, presidente Manuel López Obrador, para mí particularmente es doble alegría estar acá, poder compartir con usted la celebración de esa importante batalla, pero también para mí es simbólico venir al país que me cobijó, al país que se solidarizó con nuestro proceso de cambio en Bolivia y que hoy venimos a decirle, presidente Manuel López Obrador, recuperamos nuestra democracia, recuperamos nuestro proceso en Bolivia. Muchísimas gracias. Pues si les parece, sí, empezamos con